Jesucristo, creador del universo. Ningún judío podía ni puede aún hoy día aceptar la declaración tan clara que hizo San Juan en los primeros versículos de su Evangelio, y que fue la clara expresión de la revelación y de la fe que habían visto y creído los primeros cristianos. Esto nos ayuda a empezar a entender el concepto de un Dios trino. Esta declaración fue repetida y dejada por escrito también por el apóstol Pablo en las epístolas y por el autor de la carta a los Hebreos, como veremos un poco más adelante. El mensaje dado es este: Jesucristo es Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. San Juan escribió de manera claramente premeditada e intencional, comparando sus primeras palabras con el primer libro del Génesis capítulo 1 versículo 1. Esto era tan evidente y claro que un judío no tenía más remedio que alarmarse y rasgarse las vestiduras por el mensaje que daba, o tenía que aceptar la realidad de la identidad divina de Jesucristo. Vamos a leer en primer lugar el Génesis capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta era la verdad única para todo judío a lo largo de miles de años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero con la llegada de Jesucristo vino una revelación completa de quién era Dios y de su amor por la humanidad. Esto fue toda una revolución y un choque para la fe del judío normal, que rompía con su fe rígida y sus tradiciones. Leamos los primeros versos del Evangelio de San Juan teniendo en mente la Torá y teniendo en mente el primer versículo del Génesis que hemos leído. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta verdad explotaba en la mente de los judíos. Les muestra claramente que el Verbo fue hecho carne en referencia clara a Jesucristo. El Verbo estaba en el principio con Dios y el Verbo era Dios. Pero por si fuera poco, en el versículo 3 dice que Jesucristo, el Verbo, hizo todas las cosas y que sin Él nada se podía haber hecho, en una clara referencia al primer verso de Génesis y a la creación de Dios. Juan estaba diciendo claramente: Jesucristo es creador del universo. Jesucristo estaba con Dios creando el universo. No dice que creó algunas cosas, sino que creó todas las cosas. Como siempre, os animamos a leer todos los capítulos enteros de los pasajes que citamos de la Biblia y que lo pongáis en el contexto al tiempo que lo podáis mirar en diferentes versiones. Ahora vamos a oír y ver lo que escribió el autor del libro de los Hebreos, que va en línea con la verdad que estamos hablando, en Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí la revelación que se nos da es que Dios habló anteriormente por los profetas, pero que en esos días, en los días que el autor de los Hebreos escribe, les había hablado por el Hijo, y que fue a través del Hijo que hizo el universo. Veamos el segundo versículo en la Nueva Versión Internacional, porque nos los deja mucho más claro señalando al Hijo como creador. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El mensaje es muy claro. Jesucristo es el creador del universo. Seguidamente vamos a leer al apóstol Pablo en su carta a los Colosenses y vamos a leer la clara revelación de quién era Jesucristo y cuál fue su propósito. Nos dice el apóstol que Jesucristo es el creador del universo, pero nos dará también una revelación aún más extraordinaria. Nos dirá la razón por la que vino Jesús al mundo. Nos mostrará que vino para reconciliar al hombre que estaba perdido con Dios y para darles la oportunidad de tener una vida nueva, para liberarles, para darles reconciliación, para traerles salvación. Leamos el pasaje. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el auténtico mensaje del cristianismo, que Dios creó el universo y todo lo que contiene a través de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. También nos muestra que el amor de Dios hizo que Jesús se hiciera hombre, despojándose de su poder y su gloria, para salvarnos a nosotros del poder del pecado y del poder del diablo que tenía sobre cada uno de nosotros. Tú y yo somos tan importantes para Dios que Jesús murió en la cruz para salvarnos de estos pecados y darnos libertad. Resucitó venciendo a la muerte y venciendo al diablo, quitando toda autoridad o todo poder que tenía sobre nosotros. En su resurrección, todos los que le aceptan como Señor y Salvador tienen por el poder de su sacrificio el don de la reconciliación con Dios y el poder para vivir una vida nueva, una vida que nos lleva a la eternidad con Dios. Esta es la verdad que trae el cristianismo, que el Jesús que nació es el Jesús creador de los cielos y de la tierra. Es Dios hecho hombre, que venció a la muerte y que hoy puede liberarte de cualquier cosa que te oprima, puede quitarte cualquier carga que te haga la vida pesada, puede traer esperanza si no tienes esperanza, puede traer vida si te sientes que no tienes vida. Él es el creador del universo, el creador de la vida, el creador del amor. Abre tu corazón a Él, invítale a que llene tu vida va a ser transformada. Oramos por vosotros para que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.